objetos que yo estudio son extensiones del campo de los números racionales, son finitas y por lo tanto son algebraicas, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo te doy un elemento en L, existe un polinomio que tiene coeficientes en Q, un polinomio no trivial, del cual f se anula en este alfa. Es un polinomio con coeficientes en Q, ¿verdad? Todos los elementos de L son raíz de algún polinomio con coeficientes en Q, pero hay elementos de L que son raíz de polinomios con coeficientes enteros mónicos, tienen que ser mónicos, ¿verdad? Y eso es lo que es un entero algebraico, son mis nuevos enteros, los enteros algebraicos. Entonces voy a llamarle, aquí voy a pintar a Z, y aquí voy a llamarle OL van a ser los elementos de alfa, de L, tal que f de alfa es 0, pero f tiene coeficientes en Z. Y no solo eso, tiene que ser mónico. Tiene que ser mónico. Entonces, mónico quiere decir que su coeficiente líder es 1. ¿Sí? O sea, pero sí pueden aparecer varios términos en el polinomio. Los que sean, pero tiene que ser mónico. ¿Sí? Bueno, resulta que este conjunto tiene estructura de anillo y es un anillo que contiene a Z. Si en lugar de L veo a Q y pienso en quiénes son los enteros algebraicos de Q, un número racional es un entero algebraico, sí, solo si es un entero. Entonces, los enteros algebraicos de Q es Z, y cuando yo te doy una extensión finita de Q, puedo construir este anillo. Esta es la definición. Resulta que este anillo contiene a Z. Y en este anillo es donde trabajo. Es donde me van a interesar algunas cosas. ¿Sí? Bueno, fíjense que tengo dos funciones muy importantes. Una se llama la norma y otra se llama la traza. Son muy interesantes esas funciones. Se construyen a partir de ciertas transformaciones lineales. Y esas transformaciones lineales se definen de esta forma. Entonces, fíjate, si yo te doy, voy a pensar en L, te voy a dar un elemento alfa en L fijo. Ese está fijo. Para él voy a definir lo que es la norma y la traza. ¿Sí? La norma de alfa, la norma de y la traza de alfa. Entonces lo que hago es lo siguiente. Agarro una base de aquí, llámale beta 1, estoy en dimensión n, y acá también tengo la base beta 1, considero la misma base, beta 2, así hasta beta n, y lo que hago es construir una transformación lineal que le voy a llamar T alfa. ¿Qué es lo que va a hacer T alfa? Agarra un X de aquí de L y ¿a dónde lo va a mandar? En alfa X. Es multiplicación por alfa. Esta es una transformación lineal. ¿Sale? Bueno, si esta transformación lineal se lo aplicas a la base, agarras T alfa de beta I, pues ya sabes quién es. Esto es alfa por beta I. Y alfa por beta I lo escribes en términos de la base, pero de este lado, ¿sí? Y una vez que lo escribes en términos de la base de ese lado, pues vas a obtener una suma de elementos AIJ por beta J, y entonces, pues es la transformación, la matriz asociada a esta transformación, llámale AIJ, ¿sí? Esta es una matriz cuadrada. Esta matriz tiene norma, tiene un determinante, tiene una traza, que es la suma de la diagonal, y entonces defino la norma de alfa, de este alfa, como el determinante de esta matriz. Y defino la traza de alfa como
pues la traza de esta matriz. ¿Sale? Estas funciones son muy importantes en teoría de números algebraicos porque tienen propiedades aritméticas sumamente interesantes. Por ejemplo, las dos, pues puedo pensar a la norma y a la traza como funciones que van de L en L, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando yo las restrinjo al anillo OL? Resulta que la norma, la imagen bajo la norma de OL es OL igual la traza de OL es OL. Esto es muy interesante porque entonces cuando yo calculo la norma de un elemento de un entero algebraico, resulta que es un entero tradicional. Igual la traza de un entero algebraico es un entero tradicional. Bien. Ya que tengo la norma y la traza, más adelante, fíjense que en la definición yo no le pedí nada a la extensión más que fuera finita. Eso es todo. Puede ser Galois o no puede ser Galois. Cualquiera que sea el caso, su grupo de automorfismos tiene orden menor o igual que n. Cuando el grupo de automorfismos tiene orden exactamente el grado de la extensión, pues mi extensión es de Galois. Pero cualquiera que sea el caso, sea Galois o no sea Galois, resulta que hay la manera de calcular la norma y la traza sin usar la definición que di acá, ¿verdad? Porque la norma se calcula como el producto de los sigma i's evaluados en alfa, donde los sigma i's están en el grupo de automorfismos de la extensión L sobre Q, y la traza se calcula como la suma de los sigma i's de alfa, donde los sigma i's están en el grupo de automorfismos de la extensión. Bien, estas dos funciones son bastante importantes. Aquí hay un problema posiblemente que pudiera ser complicado. Calcular los grupos de automorfismos, inclusive decidir cuál es el grupo de Galois de una extensión en caso de que la extensión sea de Galois. Ahora voy a definir con la traza, voy a definir un número que se le puede asociar a una base, ¿verdad? Estoy en dimensión n, pues entonces, ahora sí, te doy una base. Beta 1 así hasta beta n, una base de L, y calcula la traza en beta i por beta j. Multiplica todos contra todos, beta i por beta j. Esto te da una matriz. Esto te da una matriz, ¿verdad? Fíjate en esta matriz, donde las entradas son las trazas de estos productos. Esto es una matriz. Y esta matriz es una matriz cuadrada, ¿verdad? Y esta matriz cuadrada tiene un determinante. A ese determinante le voy a llamar el discriminante de la base. De hecho, fíjate en lo siguiente. Esta definición que te acabo de dar la puedo pensar no necesariamente una base. Te doy una eneada, un subconjunto de L, y me fijo en esta matriz, calculo el determinante de esta matriz, calculo el determinante de la matriz, y este número es a lo que le voy a llamar el determinante, es a lo que le voy a llamar el determinante de esta eneada. ¿Para qué me sirve este determinante? ¿Para qué me sirve este número? Pues resulta que cuando este número es distinto de 0, pues resulta que esta eneada B1 hasta Bn es una base de la extensión. Entonces empieza a tener propiedades interesantes. Fíjense, este discriminante que así le llamé, que nace de calcular trazas de productos, de todos los dobles productos de los elementos de un conjunto de una eneada contenida en L, me puede detectar bases
¿verdad? Tiene otra propiedad interesante. Cuando yo se lo aplico esta definición a dos bases, la pregunta es, ¿hay alguna relación entre dos discriminantes? Y la relación es esta. Si beta 1, beta n es base, y digamos alfa 1 hasta alfa n también es base, yo calculo los dos discriminantes y resulta que los dos están, voy a ponerle aquí un número al cuadrado. Cualesquiera dos discriminantes de una base difieren por un cuadrado. Esto es interesante, les voy a decir por qué. Porque con esto voy a obtener una eneada que tiene unas cualidades bastante interesantes. Por ejemplo, voy a poder escribir a OL como un Z módulo libre de rango n. Eso es bastante interesante. Les había comentado que la norma y la traza cuando son restringidas, cuando la restringo a OL, voy a caer a OL. Pero no solo eso. En particular la traza me va a dar un entero. La traza de cualquier elemento de aquí siempre va a ser un entero. Entonces, fíjense, les voy a platicar rápido un fenómeno bastante interesante y que a mí me gusta este fenómeno. Fíjate, tengo lo siguiente, yo te doy un elemento beta en L, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es, lo que yo afirmo es que existe un entero R, tal que R por beta se mete al anillo OL. O sea, tengo esto. Aquí está L, aquí está el anillo OL. Y lo que yo puedo hacer es, si yo te doy cualquier elemento aquí beta, yo este beta lo puedo multiplicar por alguien y lo que obtengo lo meto dentro del anillo. Eso siempre se puede hacer. Y el razonamiento es muy fácil. Es simplemente agarras el polinomio irreducible de este beta, tiene coeficientes en Q, subes denominadores, divides entre el coeficiente líder, multiplicas por alguna potencia de beta y resulta que R beta ya se convierte en un entero algebraico. Puedes exhibir explícitamente el polinomio mónico con coeficientes en Z del cual este elemento es raíz. Bueno, esto es muy importante. Cualquier elemento del campo lo puedo meter al anillo de enteros. Esto se lo aplico a cualquier base. Agarro una base, agarras una base alfa 1 así hasta alfa n, una base, y entonces no sabes dónde están estos cuates. Es una base de L sobre Q, ¿verdad? Están ahí regados en L. Pero lo que puedo hacer es meter a este en OL, digamos, multiplicado por algún entero R1 alfa 1, hago lo mismo con el siguiente, aquí Rn alfa n. Ya todos estos que están aquí, todos estos ya están en OL, y resulta que estos no pierden la cualidad que tienen. Estos también son una base. Entonces, el anillo de enteros contiene una infinidad de bases de la extensión. ¿Cuál es mi ganancia? Mi ganancia es que si yo calculo el discriminante de estos, si yo calculo el discriminante de R1 alfa 1 así hasta Rn alfa n, resulta que esto ya es un entero. Esto ya es un entero, ¿verdad? Entonces me voy a fijar en todas las bases de la extensión, pero esas bases contenidas en OL. Tengo una infinidad. Por lo que mencioné hace rato, entonces, cualesquiera dos discriminantes de bases contenidas en OL difieren por un cuadrado, ¿verdad? Entonces me voy a fijar, ahí sí puedo hacer esto. Voy a agarrar la base contenida en el anillo de tal forma que esto sea
menor. Ya es un entero, ya no es un número racional. Cuando yo agarro cualquier base de acá, lo único que tengo garantía es que es un número racional, pero como las bases las puedo meter al anillo, cuando yo calculo el discriminante, acuérdense que el discriminante es una traza, es la matriz de trazas de todos los productos dobles aquí. Entonces, estos ya son enteros y entonces puedo fijarme en aquella base contenida en OL que tenga valor absoluto, su discriminante, el menor. Esta base tiene una propiedad muy interesante. Resulta que esta base me descompone al anillo como una suma directa de copias de Z. Entonces, voy a tener que esto es alfa 1Z más alfa 2Z más, etcétera, más alfa NZ. ¿Para qué me sirve esto? Para algo muy, muy sencillo. Cualquier elemento de OL, sé de qué forma es. Y esa es mi ganancia. Sé de qué forma es y bueno, podré hacer cosas ahí, ¿verdad? Fíjense que además, cuando yo trato de encontrar aquella base en OL que tenga discriminante menor, a esa base, a este número, es a lo que se le conoce como el discriminante del campo. Ese ya es un invariante del campo. Cualesquiera dos bases con discriminante menor le va a dar el mismo número en valor absoluto. Y es un número, puede ser, es un entero, puede ser positivo, negativo, pero es un entero. Y como es un entero, teóricamente lo puedo factorizar, ¿verdad? Lo puedo factorizar como producto de primos. Y me voy a acordar de este detalle más adelante. ¿Por qué este número es muy importante? Bueno, voy a lo siguiente. Lo siguiente va a ser, ya tengo la norma, la traza, ya tengo todo esto. Bien, a esta eneada, a la base que tiene discriminante en valor absoluto menor, a estas bases se les llama, a esta alfa 1, así hasta alfa n, se les llama base entera, así se llama, la base entera de la extensión, puede ser de L o si tú quieres de OL, la que tú quieras. Este es un problemón, encontrar bases enteras. Es un problema muy complicado. Les voy a pintar un cuadrito. Lo que es cierto es que no importa qué extensión, aquí te voy a dar otra extensión, aquí te doy otra extensión. Con todo lo que acabo de decir, también K lo puedo escribir como copias de Z. Entonces, también K es un Z módulo libre cuando lo pienso como una extensión sobre Q, ¿verdad? Digamos que esta es finita, esta es de grado N, esta es de grado M. Entonces, fíjate, aquí tengo a Z, aquí voy a tener al anillo de enteros de L y acá voy a tener el anillo de enteros de K. Este es un problema que ustedes, los que han estudiado los anillos de Dedekind, lo han de conocer bien. OK es un Z módulo libre de rango n por n. OL es un Z módulo libre de rango n, ¿verdad? La pregunta que me hago es, OK lo puedo escribir como un OL módulo libre de rango n. La respuesta es no siempre. Yo lo que quisiera es que este OK, pues tener propiedades parecidas a estas, pero en lugar de Z, que sea OL. Esa es la pregunta. OL lo puedo escribir como una suma directa de ciertos elementos alfa 1 OL más alfa 2 OL, esta es dimensión M, más alfa M OL. La respuesta es no. Hay que pedirle condiciones a este anillo para que este de acá arriba
sea un OL módulo libre de rango M. Y la condición que yo sé es una condición aritmética que tiene que ver con un grupo, el grupo se llama el grupo de clases. Ese grupo, al rato, si me da tiempo, se los platico. Es un grupo que se le asocia a una extensión, es un grupo abeliano, y cuando ese grupo es trivial, eso tiene propiedades aritméticas sumamente interesantes. La más importante de todas ellas es que es de factorización única. Y ustedes pueden pensar, ¿y yo para qué carajos quiero la factorización única? Para algo muy sencillo, para poder resolver ecuaciones, para poder cancelar con confianza. ¿Sí? Bien, entonces ya les platiqué aquí cómo está el asunto de las bases enteras. Este es un problema pues muy actual. Déjenme comentarles rápidamente que, por ejemplo, cuando la extensión es de grado 2, ya son conocidas. Al rato les voy a compartir algunas cosas que ahí tengo escritas. Ya son conocidas las bases enteras en grado 2. En grado 3 ya son conocidas, pues relativamente 30, 40 años son conocidas en grado 3. En grado 4 en grado 4 todavía hay efervescencia. En grado menor es cuando eso es lo que presenta interés en algunos investigadores en todo el mundo. En grado pequeño. Entonces, yo, por ejemplo, estoy trabajando con uno de mis alumnos, con Julio Hernández, en grado 4, y nos ha ido muy bien. Y este es un comentario para ti, Marlisha. Puede dar Julio una plática en grado 4 y ahorita yo voy a calentar la mesa con los antecedentes. Sí, está bien. Bueno, entonces ya les platiqué de los discriminantes. Calcular discriminantes no es fácil, pero se puede hacer. Una manera de calcular los discriminantes pues es usar el grupo de automorfismos, pero también a veces calcular los grupos de automorfismos no es una tarea fácil. Bien, esa es una de las cosas que les quería platicar. Ahora les voy a platicar sobre lo que es un grupo que se conoce como el grupo de clases de ideales. Me voy a quedar nada más con este campo, así con este, ¿verdad? Me voy a fijar en este conjunto. Voy a agarrar todos los ideales o ideal de OL y voy a pedir que ese ideal no sea el ideal 0. Así nada más. Me voy a fijar en este conjunto, ¿sale? Y en este conjunto de ideales voy a definir una relación de equivalencia. La relación de equivalencia va a ser esta. Dos ideales van a estar relacionados, I y J van a estar relacionados, si solo si existen dos elementos alfa y beta en el anillo de enteros en OL, tal que pasa lo siguiente. Tal que el ideal principal generado por alfa multiplicado por el ideal I es exactamente lo mismo que el ideal principal generado por beta multiplicado por el ideal J. Sí, solo sí pasa eso, ¿verdad? Quiero observar algo. Si yo agarro todos los anillos tienen ideales principales, ¿eh? Todos. De esto que acabo de definir, si yo agarro dos ideales principales, cualesquiera dos ideales principales van a estar relacionados. La primera observación es que esta cosa es de equivalencia. ¿Verdad? Esa es mi primera observación. La segunda observación es que cualesquiera dos ideales principales van a estar relacionados. Pues sí, porque para alfa escojo a beta y para beta escojo alfa. O sea, esto es por lo siguiente, porque el ideal generado por beta por el ideal generado por alfa es igual al ideal generado por beta por el ideal generado por alfa.
Por esa razón, las mismas me sirven. Cualesquiera dos ideales principales están relacionados. Y resulta que, pues, todo el anillo, en particular OL, pues es un ideal principal, está generado por el 1, ¿verdad? Entonces, ahora voy a lo siguiente, estas relaciones de equivalencia, ahora lo que haces es, en el conjunto de clases de equivalencia, así lo voy a llamar, las clases de equivalencia, este conjunto llámale A, le voy a llamar A, con I en A. En el conjunto de clases de equivalencia impones una estructura de grupo, ¿verdad? Entonces defines la clase del ideal y casi es de manera natural que se antoja definir este producto. Esto va a ser la clase de I por J. Resulta que esta es una buena definición, no depende de los representantes, y con esto yo le puedo poner estructura de grupo a este conjunto. Se prueba que este conjunto es un grupo abeliano finito, ¿verdad? Y se le conoce como el grupo de clases de ideales del campo o del anillo de enteros. Entonces, este es el grupo, por eso se le llama el grupo de clases ideales. Grupo de clases de ideales. Y vean qué cosa tan maravillosa. Este es un grupo finito. Este es un grupo finito. Es finito. ¿Verdad? Es un grupo finito. Resulta que cuando este grupo es trivial, o sea, cuando todos los ideales de OL son principales, porque es el que me va a funcionar como neutro. En este grupo el que me va a funcionar como neutro es la clase de los ideales principales. Si este grupo es trivial, ustedes saben de la teoría de campos, que cuando un anillo es de ideales principales, él es de factorización única. Entonces, lo que tengo es una traducción. El grupo de clases de ideales es trivial, sí, solo sí, sí, solo sí. Este anillo es de factorización única. Bueno, les comento que para calcular el orden de este grupo hay mucho trabajo por ahí, hay muchas publicaciones por ahí. No, creo que no está Janet. Creo que no está Janet ahorita, no lo veo en la lista, pero déjenme comentarles un detalle. Digamos que la extensión es una cuadrática, Q raíz de D. Así lo voy a poner, una de grado 2. Es dimensión muy chiquita, la más chiquita de todas las dimensiones. Bueno, esta D puede ser positivo, negativo. Cuando D es negativo, pues esta es una extensión, es raíz cuadrada de un negativo, es una extensión imaginaria. Cuando D es positivo, ahí hay mucha chamba, ¿sí? Porque hay una conjetura que se conoce como la conjetura de Gauss. Para esta extensión, me fijo en su grupo de clases de ideales. Le estoy llamando L, ¿sí? Grupo de clases de ideales de L. Lo que afirmaba Gauss, cuando D es positivo, él decía que hay una infinidad de extensiones cuadráticas, muchas, que tienen grupo de clases de ideales trivial. O sea, que el anillo respectivo que le corresponde a esta extensión es un anillo de factorización única, ¿sí? Rápido les comento, con esta Janet hizo su tesis de maestría conmigo. Nosotros lo que hicimos fue exhibir una infinidad de extensiones cuadráticas donde el orden de este grupo es 2. Las técnicas que usamos para construir grupos de clases de ideales de orden 2 usamos ahí algo que para mí era un tema que me gustaba mucho, que son las fracciones continuas. No usamos mucha teoría de números algebraicos, usamos fracciones continuas. Las fracciones continuas, pues, aparecen aquí, mira, cuando D es positivo, escribe raíz de D en su representación
como fracción continua, y todas ellas son periódicas. Entonces, el orden del periodo me da información aritmética sobre el campo. Entonces, construimos una infinidad de campos donde el grupo de clases ideales es 2. Bueno, eso lo hice con Janet hace ya muchos añitos, algunos añitos. Ahora lo que les voy a platicar que sigue con esto es lo siguiente. Fíjate que este anillo es un Dedekind, es un anillo de Dedekind. Y una de las propiedades más importantes que tienen los anillos de Dedekind es que cualquier ideal se puede escribir en forma única como producto de ideales primos, ¿sí? Sí, y es un ideal distinto del cero, es un ideal. Existen ideales primos, P1 así hasta PG, le voy a llamar así, ideales primos de OL, tal que I es P1 a la E1, P2 a la E2 por PG a la EG. Esa es la propiedad más importante que yo destaco ahorita con los dominios de Dedekind. ¿Cómo lo voy a reflejar esto acá? Fíjense, ahora sí, estos son los problemas que a mí me importan. Yo agarro un número primo aquí, ¿sí? Y me fijo en el ideal generado por P, pero en OL. Me fijo en ese, ¿sí? Entonces tengo que POL, pues es un ideal de OL. Y entonces, como OL es un Dedekind, este que está aquí es de la forma P1 a la E1 por PG a la EG. Esto es la ramificación. Esto es lo que voy a entender por ramificación. Es una idea bellísima, porque fíjense, puedo jugar con estos, con los exponentes. Los exponentes se llaman los índices de ramificación. Este se llama el índice de ramificación, del PI sobre el número primo P. Así nada más, ¿verdad? Cuando la extensión es Galois, todos estos exponentes son iguales, ¿verdad? Y además estos exponentes, aunque no se haga Galois la extensión, satisfacen una cierta propiedad que se conoce como EI-FI igual al grado de la extensión, y donde FI, pues es un número, por ahí que se calcula. Agarras el anillo, cocientas con el diésimo ideal primo. Como estos siempre son finitos, y PI es un ideal primo, este es un dominio entero finito, este es un campo, entonces este es una extensión finita sobre las congruencias módulo P, y estos FIs y estos EIs satisfacen esto. Bueno, déjenme platicarles. Esto es lo que es la ramificación. Si algún EI es mayor que 1, estrictamente mayor que 1, entonces se dice que P se ramifica en OL, ¿sí? Si todos son mayor que 1, entonces, pues, con más ganas se ramifica. Cuando todos los EI son 1, entonces se dice que P se descompone. Pero me puede pasar esto, Puede pasar esto también, que cuando yo factorice este ideal en OL, nada más me quede un primo P. Estos primos para mí son primos que hasta tienen una cierta filosofía. Resulta que cuando agarro el ideal generado por este primo racional y lo veo en este anillo, resulta que me dio un ideal primo, ¿verdad? Estos primos se llaman primos inertes.
a mí en particular me producen mucho placer estos ideales, porque no perdieron su cualidad de factorización. Como a nivel de ideales, siguen siendo ideales primos, ¿sí? Bueno, voy a... un asunto interesante es, pues, factorizar. Esto es a lo que yo me dedico, a este tipo de factorizaciones, ¿sí? Les voy a mostrar ahorita por ejemplo, les voy a mostrar, voy a compartir un documento ahí con ustedes, cómo es la factorización de los ideales primos de aquí cuando la extensión es de grado 2. Cuando la extensión es de grado 2, se pueden dar las bases enteras para descomponer este anillo, se puede dar las bases enteras cuando el grado es 3, cuando el grado es 4, y algunas investigaciones por ahí van brincando en grado pequeño, pero también hay gente interesada, hay muchos interesados en estos temas. Y déjenme entonces compartirles unos documentos. El primer documento que les quiero compartir es este. Aquí lo tengo a la mano. Estos dos matemáticos son dos matemáticos españoles, creo que son de Barcelona y son famosos en teoría de números algebraicos. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hacen ellos? Agarran un polinomio de grado 3 que no tiene término cuadrático. Eso no me preocupa, porque si ustedes se acuerdan que cuando yo agarro una ecuación de grado 3 completita, yo la puedo cambiar a una ecuación de grado 3, pero sin términos cuadráticos, haciendo una transformación de Shear-House. Es muy fácil y resulta que las dos tienen las mismas raíces. Entonces, cuando agarro un polinomio de grado 3 y se puede calcular su discriminante, miren, aquí está el discriminante. Agarro una raíz de ese polinomio y se lo pego al campo. Cuando se lo pego al campo, después de hacer ciertas cosas, fíjense que lo que probaron estos dos investigadores, Llorente y Enric Nag, primero descomponen el 2, la descomposición del 2. Entonces dice, meten condiciones, fíjense, si A y B son pares, ¿cómo se descompone el 2? Ahí está, etcétera. Después lo que hacen es descomponer al 3. Siempre el 2 y el 3 son los casos más difíciles. Y después descomponen cualquier primo mayor que 3. Entonces, por ejemplo, puede ser que me dé un primo al cubo, también puede ser que me dé un ideal primo por un ideal primo al cuadrado. Hay casos donde me da inerte, que es este que está aquí. Acá también me da inerte. Cuando lo subo y me vuelve a quedar un solo ideal primo, son a los que les llamo inerte. Y lo que noto en este trabajo, que es de 1985, es que está muy bien la factorización del ideal, está a todo dar, pero no me da generadores. Lo interesante en este tipo de anillos, en estos OL, es que cualquier ideal, eso es una ganancia, pero eso tampoco simplifica las cosas. Todos los ideales de OL, todos tienen a lo más 2 generadores. Esa es una ganancia. Entonces, fíjense, este trabajo es de 1985 y unos 20 años después, siguiendo con el mismo tema, estos 3 profesores, Williams, Sperman y Sabanalaka, trabajan lo mismo, pero ahora ya te dan generadores. Te dan, vean ustedes, está generado por 2 y phi, donde phi es alguna cosa que está por allá. En todos los casos te dan generadores. Este trabajo es muy bueno. Este trabajo es del 2005. Es del 2005. El otro es del 83, son 17 y 5, son 22 años después pudieron encontrar los generadores. Voy ahora a
a enseñarles vean qué pasa en el caso de una cuadrática. En el caso de una cuadrática pasan este tipo de cosas. Calculo el discriminante de una extensión cuadrática. La extensión cuadrática es Q raíz de D. Entonces ahí calcular discriminantes es relativamente fácil porque te da D o 4D. El discriminante es muy fácil. Depende de si D es congruente con 1 o es congruente con 3 módulo 4. Entonces, fíjate lo siguiente. Resulta que el primo que quiero factorizar o divide o no divide al discriminante del campo. Si lo divide, entonces su factorización es esta, mira, aquí está, y te da los generadores. La factorización es esa, ¿verdad? Cuando el primo que quiero factorizar no divide al discriminante del campo, pueden pasar dos cosas. Puede ser que la D, mi campo es Q raíz de D, la D sea un cuadrado o no sea un cuadrado en un campo con Q elementos. Si es un cuadrado, entonces la factorización es esta. Entonces la factorización es esta. Cuando no es un cuadrado, o sea, cuando el símbolo de Legendre es -1, entonces resulta que este es un primo, sigue siendo primo ahí arriba. Es un primo inerte. Y luego aparte, pues se hace el caso Q igual a 2. Lo que mencioné aquí arriba es cuando el primo que quiero factorizar es distinto de 2. Cuando Q es igual a 2, pasan cosas similares, ¿sí? Pasan cosas similares, se pueden dar hasta los generadores. Entonces ya les platiqué el caso cuadrático, el caso cúbico, y no sé, Marlicia, si quieres que me detenga aquí porque ya son casi las 4. Como tú desees, Mario, no sé si quieres continuar. Tú te sientes libre de Okay. compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. No guardar. Listo. Ahí está. Ya estamos ahí, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes que en las cosas que estoy interesado, ahora esta cosa no, ahí está. En las cosas que estoy interesado son problemas de factorización de ideales. Todo depende de un teorema, un superteorema que a mí me parece una belleza, que es este. Este teorema se conoce como el teorema de Dedekind, pero esta es una generalización del teorema de Dedekind. Y dentro de su enunciado y de sus conclusiones, hay mucha chamba que hacer. Fíjense qué es lo que dice. Estoy trabajando en características cero, estoy trabajando en extensiones finitas sobre Q, todas son simples, ¿verdad? Entonces, la primer bronca es encontrar este teta, hacerla simple. Bueno, a lo mejor con suerte lo encuentras, ¿verdad? Y luego lo que tienes que hacer es encontrar su polinomio irreducible, su mónico irreducible, procura que sea un entero algebraico, ¿sí? Encuentra su mónico irreducible, ese tiene coeficientes en Z, ¿sale? Y luego lo que haces con este polinomio, cuando quieres factorizar un primo, así como lo platiqué aquí, cuando quieres factorizar un primo, lo que haces es agarrar el polinomio irreducible y lo reduces módulo P. Ya que hiciste la reducción módulo P, lo factorizas. Lo factorizas en este anillo. Es las congruencias módulo P en ese anillo de polinomios. Lo factorizas. Esa es otra bronca, factorizar. Factorizar polinomios. Ese es un lío tremendo. Pero bueno, es un recurso que dependiendo de lo que estés trabajando, ya verás cómo resuelves eso, ¿sí? Todos estos polinomios ya tienen coeficientes en ZP, son las potencias que aparecen, eso porque ZP de X es un anillo euclidiano, ahí se vale hacer todo eso, ¿verdad? Ahora defines este P
como el ideal generado por el primo que quieres factorizar y agarras estos CFIs que son la reducción, es un polinomio del cual proviene, cada uno de estos GIs proviene de un polinomio con coeficientes en Z, ¿sí? Esos son los CFIs. Esos los evalúas en teta. Teta, ¿quién es? El generador del campo. Los evalúas y te fijas en estos ideales. Resulta que estos ideales son ideales primos, ¿sí? Pero hay una condición muy importante. Este numerito. Hay que calcular ese número, ese es un número entero, el índice de teta, es un número entero, y este resultado solamente vale cuando P no divide a este número entero. Solo lo puedo aplicar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el índice del generador, es 0? El índice es un número, ya algún día les platicaré, es un entero, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el índice es 0? No puedo aplicar este teorema. Este teorema es el teorema de Dedekind generalizado. No lo puedo aplicar. Entonces, lo que se hace, a mí me ha funcionado, es cambiar de generador, buscar un generador adecuado de tal forma que su índice ya sea distinto de 0. Y esa es la chamba, calcular índices, calcular bases enteras para que yo pueda factorizar. Para que yo pueda factorizar, ¿quién? Para que yo pueda tener esto que está aquí. Esta notación antes yo la usaba, pero ahora ya no la uso porque da la sensación, así como aparece, da la sensación de que esto que está aquí es esto que les escribí, TOL. Este ideal no necesariamente es principal. No necesariamente es principal. Pero el caso que sea principal, eso es muy bueno porque lo que va a hacer es que este me lo va a factorizar. Para eso necesito también conocer las unidades del campo. Ese es otro problema. Entonces, fíjense, aquí en la filosofía que guarda ¿cómo? No estamos viendo tu pizarra. Bueno, la filosofía que guarda este gran teorema de Dedekind, es la base de muchas de las cosas que yo hago. El problema que hay que salvar es el índice. ¿Cómo salvo el índice? Tratando de cambiar los generadores del campo, los elementos primitivos, y buscar uno que tenga un índice de tal forma que el primo que quiero factorizar no lo divida. Es eso. Ahora, algunas cosas rápidas que les quiero comentar, cosas que yo he hecho también con mis alumnos. Hace rato les comenté cosas que hice con esta Janet en su tesis de maestría. Encontramos una infinidad de campos con número de clase 2. Por ejemplo, con Alejandro, él es de doctorado. Con Alejandro, ustedes saben que el concepto de primo y el concepto de irreducible no son lo mismo. La definición de primo y la definición de número irreducible son distintas, pero cuando ese concepto coincide, eso se refleja aritméticamente en el anillo, resulta que el anillo es de factorización única, ¿verdad? Bueno, con Alejandro, ¿qué hicimos? Con Alejandro agarramos una extensión cuadrática y luego a esa extensión cuadrática le montamos una extensión de grado 4 y nos fuimos muy lejos, porque teníamos una extensión de grado 8. Ahí en esa extensión de grado 8 estudiamos la ramificación y pudimos decir explícitamente cómo era la descomposición, ¿verdad? Pero también con Alejandro dimos un criterio para distinguir cuando un primo no es irreducible o cuando un irreducible no es primo. Ese fue una parte muy deliciosa de su trabajo de tesis. Con otro alumno que tengo ahorita, con Julio, estamos trabajando una extensión de grado 4 que está gobernada por un polinomio de grado 4 muy particular, ¿sí? Todas las extensiones finitas están gobernadas por polinomios. Todas, la que quieran.
El problema es encontrar el polinomio, ¿sí? Y ahorita, bueno, pues por lo pronto esto es lo que les puedo platicar, esto es parte del trabajo que yo hago, y seguramente si Marlisha le parece, le tengo contratada una plática con Julio, de un caso particular de lo que, en grado 4, ¿sí? Para mostrarles lo que es la aritmética. La aritmética no nada más es A divide a B. Dentro de todo esto que yo estudio, uno de los objetos que aparecían ahí, que es el índice, ese es aritmética, calcular trazas, calcular normas, calcular explícitamente grupos de automorfismos, eso es aritmética. Eso es lo que yo hago. Muchas gracias por escucharme, con esto termino. Muchas gracias, Mario, por compartirnos tu plática y por supuesto también la plática de tu alumno es bienvenida, ahí que me escriben. Y ahora quisiera ver si alguno de ustedes tiene preguntas para Mario. Yo sí tengo una pregunta. A ver. Ahí con el diagrama que tienes atrás. Sí. O sea, a lo mejor digo una tontería porque yo no sé mucho de campos. Nadie pero, es perfecto, profesor. O sea, yo por lo que entiendo, las extensiones son sobre Q y sí. Extensión finita quiere decir que creo que le pegas una cantidad finita de raíces y eso quiere decir que L es un espacio vectorial de esa dimensión sobre Q. Eso quiere decir. Vale. Yo, o sea, me imagino que si quitas a Q y pones a R, el cambio es dramático, ¿no? Bastante dramático, sí. ¿Y eso se llama de alguna manera? O sea, ¿hacerlo sobre Q se llama de alguna manera o hacerlo sobre R se llama de alguna manera? A ver, cuando estudio extensiones finitas de Q, o se llama teoría de números algebraicos o teoría analítica de números. En lugar de Q puedes poner a un campo finito con P elementos, porque son los campos más chiquitos que hay, o es Q o es FP. Si pones a R, también tiene su riqueza. Lo que pasa es que R, arriba de R, la única extensión finita algebraica que está encima de R es de dimensión 2 y son los números complejos. Y ahí no sé qué, no hay mucho que decir, la verdad, es una extensión que está súper estudiada, hasta aparecen en los libros pues libros de cursos, pues, teorema fundamental de la álgebra, clasificación de polinomios irreducibles, todo eso, o sea, no hay mucho que decir. Los cocolazos están sobre Q o sobre FP. Pero en eso va mi segunda pregunta, o sea, okay. Hasta donde entendí, la mayoría de las cosas que desarrollas, estás usando el hecho de que L es un espacio vectorial sobre Q, que tienes módulos o lo que quieras, ¿no? Sí. Yo pusiera C, pues entonces dejaría de tener sentido hablar de extensiones, ¿no? Porque es algebraicamente cerrado. No hay extensiones finitas porque es algebraicamente cerrado. Si pones en lugar de Q, si pones a C. Pero, ¿qué pasa si, o sea, a lo que me refiero es, tú lo que estás usando en el fondo es mucho que tienes un espacio vectorial sobre Q. Entonces, supón que agarras a C. Ya no tienes extensiones algebraicas, pero lo que sí puedes hacer es meter a C en un campo estrictamente más grande que C. Y ver ese campo como un espacio vectorial sobre C. ¿No se podría hacer algo así? Mira, ahí lo que se hace, como ya no hay extensiones finitas, entonces ahí lo que se hace es, en lugar de estudiar la dimensión, en lugar de basarte en la dimensión, en lo que te basas es en el grado de trascendencia. ¿Sí? Y esa teoría se llama teoría de campos de funciones. Y eso también, de eso sí hay mucho, de eso sí hay mucho. Pero hay más, en lugar de poner a los complejos, pones un campo con P elementos, un campo finito con P elementos,
y sobre de él construyes extensiones o defines extensiones con grado de trascendencia 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y es algo así como esto. Puedes agarrar a los complejos y aquí te fijas en este campo. Esta es una extensión, ya no es finita, es una extensión con grado de trascendencia 1. Ya no te vas con la dimensión, es con el grado de trascendencia. Y puedes alargar el grado de trascendencia a 2, por ejemplo, si X y Y, ya no hablas de independencia lineal, ya no hablas de elementos linealmente independientes, hablas de elementos algebraicamente independientes. Ya esto es más general y esto entra en una teoría que se llama así, ya con paréntesis. Esto se llama campos de funciones, teoría de campos de funciones. Y de eso hay mucho en la literatura, hay mucha gente, por ejemplo, Gabriel Villa, estos son sus temas, los campos de funciones. Gabriel Villa, Marta Shredowski y alguien más por ahí, ¿no? Los temas de Gabriel Villa son la teoría de campos de funciones. Pero sí puedes irte por allá también, ¿no? Si gustas, si te atrae esos temas. Parece que eso tiene, puedes estudiar ahí módulos de Dreamfield, puedes estudiar cosas muy sofisticadas, ¿no? Tienen su valor. Lo que yo hago es, estoy parado sobre Q y me interesan los anillos de enteros algebraicos, la factorización ahí, ¿sí? No, pero yo no preguntaba eso, sino estaba pensando en C, estaba pensando, o sea, no puedes tomar un Miguel, no se te oye bien. Estaba yo pensando en los complejos. Sí. Y estaba pensando, no puedes tomar un producto cartesiano porque eso no es un campo, pero hay una operación, digamos, similar que sí lo vuelve un campo. Y se puede ver que los complejos sí se encajan en ese ultraproducto. Entonces, uno puede ver ese ultraproducto como un espacio vectorial sobre C. Entonces, tiene dimensión. Entonces, la pregunta es si se podrían extender, porque al final del día tú estás usando más bien esas nociones de dimensión y de etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no sé cómo es ese campo, ese ultraproducto del que estás hablando. No sé si es de dimensión finita o no es. No, yo ni idea tampoco, no sé, como espacio vectorial como sé, yo supondría que tiene dimensión infinita. Ok. Pues sí, eso seguramente entraría ya en teoría de campos, ¿no? Teoría de campos así ya en abstracto, campos raros. Sí. Campos raros. No sé si se pudiera trabajar ahí. Yo supongo que sí. Pero para eso, pues yo creo que tendrías que estar bien empapado de las cosas que tú manejas, ¿no? Que es la teoría de modelos y todo eso, que es donde defines tus objetos, ¿no? O sea, de hecho, si tomas el ultraproducto de Q, sí se sabe que hay una copia de Z, por ejemplo, ¿no? Pues me parece puedes trabajar con enteros ahí, etcétera, etcétera. No conozco esa teoría, Luis Miguel. No conozco esa teoría. Bueno, nomás era una duda tonta que tenía, pues, perdón. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. ¿Alguien más que desea preguntar? María José. Yo tengo una pregunta. A ver. Bueno, solo para clarificar las ideas. Por ejemplo, en los enteros gaussianos, ¿quiénes serían los primos inertes y todo eso de cuando se ramificaban los Mira. triángulos? Te voy a platicar, es un ejemplo muy bonito. Cuando a Q le pegas la raíz cuadrada de -1, este se conoce como el campo gaussiano, ¿verdad? Aquí está Z, y resulta que el anillo de enteros de aquí son los enteros gaussianos que así se escriben, Z de I, ¿verdad?
tengo lo siguiente. Cuando yo agarro un primo impar, veo un primo impar aquí abajo, este primo impar o me deja residuo 1, al ser dividido entre 4, o me deja residuo 3 al ser dividido entre 4, ¿verdad? Por un teoremita por ahí aritmético, todos los primos que son congruentes con 1 módulo 4 se pueden escribir como suma de 2 cuadrados, ¿verdad? Donde hay B son enteros. Pero esto lo puedes verificar rápidamente. Esto es A más BI por A menos BI. Ahí está. Estos no, ¿sale? Por ejemplo, te pongo el caso del 5. El 5 es igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. El 5 es un primo que deja residuo 1. Y esto que está aquí es 1 más 2i por 1 menos 2i. Aquí con este ejemplo. Entonces, el ideal generado por 5 en z de i es igual al ideal generado por 1 más 2i, y resulta que este es un ideal primo por el ideal generado por 1 menos 2i. Y resulta que este es un ideal primo. Entonces el 5 lo factoricé. De hecho, todos los primos que dejan residuo 1 los puedo factorizar aquí arriba. Todos. Aquí está la regla, ¿verdad? Pero los primos que dejan residuo 3 módulo 4 siguen siendo primos aquí arriba. Esos son los que se les llaman inertes. Por ejemplo, el 7, cuando me voy para acá arriba, agarro 7 por z de i, agarro 7 por z de i. Este ideal es un ideal primo aquí. ¿Qué pasa con el 2? Esto es con P es impar. Resulta que el 2 lo puedes escribir como 1 más i por 1 menos i. Y entonces el ideal generado por 2 es el ideal generado por 1 más i por el ideal generado por 1 menos i. Entonces el 2 también pierde, el 2 también se descompone, así se dice, se descompone total, como el grado de la extensión es 2, cuando se descompone como un producto de primos que coincide con el grado de la extensión, se dice que se descompone totalmente. Los únicos primos que no se factorizan de aquí para acá son los que dejan residuo 3, módulo 4. Es un ejemplo muy bonito, ¿eh? Y esos son los inertes entonces, ¿no? Esos son los inertes, todos los que dejan residuo 3, módulo 4. Ah, ok. Son los únicos, ¿eh? Porque todos los demás se ramifican, se descomponen más bien. Todos se descomponen. Ok. Y bueno, y otra pregunta es, dijiste que había una cantidad infinita de ejemplos que tenían, ¿qué? El grupo de ideales Z2, ¿no? O con 2 elementos, dijiste, No, lo que dije, a ver si es esto. Lo que dije es que cualquier ideal tiene a lo más 2 generadores. ¿No es eso? Ah, ya. Sí. Sí. Cualquier Sí. ideal tiene a lo más 2 generadores. Generadores, Eso sí. es muy bueno, porque imagínate, ideales que tienen 3, 4, 5 generadores son pescar la forma de la que tienen los elementos de un ideal con más de 2 generadores, te complica las cosas. Si ya con 2 es complicado, pero es muy bueno. Es una cota sobre el número de generadores. En cualquier anillo de enteros, los ideales tienen a lo más 2 generadores. A lo más. Me gustan los que son principales, pero ese es otro problema, ¿eh? Probar que un ideal es principal, ese es otro problemita interesante ahí. Claro. Y bueno, y con el alumno que cuentas, dices que estás haciendo el caso de grado 4, ahí también están calculando los generadores, Claro, sí, mira. Sí se calculan así como en el grado 3 que mostraste en ese paper. Sí, te cuento, es una, digamos mi filosofía de trabajo personal. A mí me gusta procurar que las cosas sean explícitas. Entonces estamos dando factorizaciones de ideales
con todo y generadores. Ah, ok. Eso es lo que estamos usando. De hecho, ahí tenemos ya algunos resultados que pues, van a salir publicados, espero que pronto, pero ya está avanzado el trabajo y estamos siguiendo trabajando con un caso de un grupo diédrico. Ahora que se presente Julio, a lo mejor te interesa y entiendes lo que estamos haciendo en grado 4. Ah, ok. Ok. No, pues esas eran todas mis dudas, mis preguntas. Qué bueno. ¿Algo más? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si nadie más tiene una pregunta, le agradecemos a Mario su plática. Para Mario. Ay, gracias. Le agradecemos a Mario su plática. Muchas gracias, Mario, por participar. Y muchas gracias a todos por asistir a esta plática. Espero que les haya gustado.